Bueno, Borja, de Madrid, quería algunas indicaciones para construir las subtramas dentro de su historia, de la historia que está escribiendo. La primera cosa que debes saber sobre las subtramas son las funciones. ¿Para qué nos sirven las subtramas? Una de las funciones, aunque parezca una tontería, es la de hacer que el público descanse de la trama principal. Nuestra trama principal, que es la del protagonista, evidentemente, puede ser más o menos interesante, espero que más que menos, pero el público, pasados 90 o 100 minutos de la historia, se puede cansar de estar viendo la historia siempre de la misma persona. Es decir, introducir subtramas intercalados dentro de la trama principal hace que el público descanse de la trama principal. Otra función de las subtramas es, y esto quizás es un poco más abstracto, es la de ofrecer un punto de vista distinto al tema de la película. Es decir, imagínate que el tema, que es algo que espero que tengas en tu historia, que lo tengas claro, el tema de nuestra historia es el miedo, ¿no? Y de alguna forma todas las cosas que pasan en la película giran en torno a este concepto, ¿no? El concepto del miedo. Nosotros vamos a tener una visión, una opinión, si quieres, del autor, en este caso tú, del miedo a partir de la historia que está contando con el personaje principal, de la trama principal. Pero las subtramas de alguna forma nos pueden estar dando una visión distinta desde otro punto de vista de ese mismo concepto, del concepto del miedo. Es decir, el miedo es una cosa que afecta a nuestro protagonista de una forma determinada, pero puede estar afectando y puede estar influyendo en otros personajes de una forma distinta, con lo cual nuestra opinión o, digamos, nuestro conocimiento del concepto del miedo, tal y como tú lo quieres tratar, es más rico, porque tiene distintos, digamos, puntos de vista, distintas variantes. Y la tercera función, que yo creo que para ti es la más interesante, la más útil ahora para construir, es la de hacer la trama principal, hacerla más interesante. Imagínate que tienes aquí la trama principal de nuestro protagonista, evidentemente, ¿vale? Dividida en 3 actos de una forma clásica, pero esta es la historia de nuestro protagonista. La trama principal corresponde a la historia de nuestro protagonista. Pero en la historia habrá otros personajes, que serán los secundarios. Los secundarios son aquellos personajes dentro de la historia que tienen una historia que se podría dividir igualmente está lo suficientemente desarrollada en la historia como para poder dividirla también en 3 actos. De forma que cada uno tiene unos intereses y lucha por esos intereses. A veces de una forma acompañando al protagonista, coincidirán con los intereses del protagonista, con lo cual serán aliados, y otras veces irán en contra de los intereses del protagonista. Serán antagonistas en ese momento. Parece una tontería, pero acuérdate siempre de esto, cuando estés construyendo las subtramas. Los secundarios de la historia, que son los dueños de las subtramas, no saben quién es el protagonista de la película. Es decir, para ellos el protagonista de la película son ellos mismos, porque ellos tienen su propia historia y tienen sus propios intereses. Y van a hacer cosas por conseguir sus objetivos igualmente. ¿De acuerdo? De forma que las subtramas son historias paralelas que establecemos y que van en paralelo, como digo, a la trama principal. Con la diferencia de que, evidentemente, a la trama principal, al protagonista le vamos a prestar mucha más atención, le vamos a dedicar mucho más tiempo y vamos a ver casi todo el recorrido, o bastante parte del recorrido de nuestro protagonista en la historia, de la trama principal. Las subtramas, imagínate que tenemos 2 secundarios que tienen su propia subtrama, ¿de acuerdo? Las subtramas son, de la misma manera, historias que se pueden dividir en 3 actos. Esta es la historia de la novia del protagonista, por ejemplo, y esta es la historia del amigo íntimo del protagonista. Cada uno con sus intereses y cada uno luchará por conseguir su objetivo. Y al final lo conseguirá o no lo conseguirá. El obstáculo que se encuentre el amigo del protagonista, el obstáculo fundamental, el más importante para conseguir su objetivo, definirá el segundo acto de su historia y de la misma manera, el segundo acto que se encuentre, el obstáculo que se encuentre la novia del protagonista, pues dará lugar a su segundo acto. ¿De acuerdo? Lo único es que, al contrario que en la trama principal, no vamos a ver todas las escenas, no vamos a ver cada momento de la historia de las subtramas. Lo que vamos a hacer es solamente extrapolar
ciertas escenas que sí vamos a ver en la historia cuando nos interese, siempre y cuando esas escenas alimenten, hagan más interesantes nuestra trama principal. ¿De acuerdo? Algunas de las escenas que veamos en nuestra historia serán escenas que no sean de trama principal, estarán evidentemente perfectamente unidas, pero serán la historia del amigo, la historia de la novia, intentando conseguir sus objetivos. ¿De acuerdo? Una cosa interesante también con respecto a cuándo introducir las subtramas, lo interesante, bueno, a veces no se puede, porque no en todas las historias, no todas las historias se pueden manejar y controlar al 100%, pero en cualquier caso, es útil introducir subtramas cuando hemos terminado una secuencia y antes de empezar la siguiente. Introducir escenas de subtramas cuando, digamos, hay una acción que ha terminado y otra está a punto de terminar y de empezar en la trama principal. Bueno, eso sería una indicación rápida que te oriente, espero, a construir tus subtramas.